Bueno, continuamos con los aprendizajes del WOBI Remakers 2020, al cual pude asistir gracias a la Universidad Externado de Colombia. Y en esta entrega les voy a compartir algunos aprendizajes que tuve frente o partiendo más bien de la charla de James Cameron, que se denominó Lessons from a Hollywood Pioneer, o lecciones de un pionero de Hollywood, como lo es James Cameron, más conocido en el mundo por Titanic o Avatar. Entonces, nuevamente, un amigo me dijo: qué apuntes tan bonitos, a mí no me parecen tan bonitos. Me dijo: cuando charlamos y me cuenta de esos apuntes. Entonces, mejor lo que hice fue hacer videos, se lo mando a mi amigo y lo comparto con ustedes también. Entonces, aquí está James Cameron. Básicamente aquí nos contó en su charla historias muy interesantes. Entonces, algo que nos contó es que aun cuando están en este momento en la etapa de producción, postproducción de Avatar 2, ya están trabajando en Avatar 3 y 4, que significa que ellos ya están pensando en el futuro, están pensando en cuál va a ser el siguiente paso con esta franquicia que decidieron crear a través de Avatar. Eso es pensamiento futuro. También le hacía una reflexión frente a que se viene diciendo que el cine o la cinematografía va a morir, y eso pasó con la televisión, con el VHS, con el streaming, y planteaba la pregunta de qué va a pasar con las cadenas de cine. Entonces decía, eso es un negocio conexo o anexo a la cinematografía, porque lo que va a sobrevivir es la cinematografía, ¿sí? Entonces es posible que los cines, algunos tengan que cerrar, tengan que cambiar de negocio, pero la cinematografía va a seguir funcionando, va a seguir proporcionándonos entretenimiento. También el viejo James, o como diríamos en Colombia, el viejo James, nos decía que hay que hacer cosas nuevas, y esas cosas nuevas es lo que nos motiva. Él decía que cuando se reunía con su equipo de producción, ellos le decían que grabar Titanic en la luna hubiera sido más fácil, pero él quería hacer algo diferente, quería hacer algo nuevo, quería hacer algo que lo excitara, que lo motivara, y precisamente hacerlo en locaciones difíciles o complejas, como sucedió con Titanic, era algo que lo excitaba cada mañana y lo invitaba a levantarse, porque sabía que iba a haber desafíos distintos a los que antes nunca nadie se había enfrentado. Luego habló también de algo muy interesante. Él decía que lo básico es lo universal. Ya está escrito cómo construir historias. Está pues el clásico viaje del héroe, por ejemplo. Y decía también que la manera en que entregamos las historias a las personas es lo sorprendente, ¿sí? Decía que lo básico, por ejemplo, más abajo nos habla de la naturaleza, o de la vejez, o de la niñez, o de los conflictos de la adolescencia. Todos tenemos eso. Entonces lo que él decía era cómo recurrir con las historias a eso que es universal a través de las películas. Luego decía, entonces él preguntaba por qué la gente se conectó con la versión anterior de la película antes de plantear ideas para la nueva, que esto pasó con Avatar, porque cuando se reunió con el equipo de creativos, habiéndose dado cuenta del éxito que tuvo Avatar 1, entonces él, un tiempo después, cuando se iban a reunir a planear las siguientes versiones de la película, se reunieron y todo el mundo empezó a botar ideas. Dijo él: hey, un momento, primero entendamos qué fue lo que funcionó de Avatar 1, porque de esta manera reconocían o les iba a marcar un camino de qué había funcionado, qué se debía mantener y qué debían quitar también, porque eso también es fundamental. También acá decía que él le gustaba pensar que su arte tenía un propósito importante, que en el caso de Avatar, por ejemplo, o parte de lo que buscaba con Avatar era que las personas se reconectaran con sus niños internos, con ese niño que se sorprende constantemente con las imágenes, que se reconecta con la naturaleza. Él decía que cuando somos niños nos conectamos muchísimo con la naturaleza, nos conectamos muchísimo con los dinosaurios, y precisamente por eso es que las películas y series de dinosaurios nos enganchan tanto, sobre todo a los niños, pero inclusive uno ya que está más grandecito sigue disfrutando de este tipo de películas. Hablaba por aquí que la co-creación o la creatividad es nuestra naturaleza. Somos naturalmente creativos, somos naturalmente co-creadores. Digamos que ese concepto de co-creación se refiere a crear de manera conjunta, a crear como equipo.
También decía que no hay creatividad sin ego, tienes que creer en ti. Y hablaba ahí también que cree que estás ahí para hacer algo ego sublime, algo que te haga enaltecer como ser humano, ¿sí? Que estás en determinado lugar porque vas a aportar valor y vas a ayudar a crear o a construir algo enorme, algo mágico. También decía que el proceso creativo se trata de recombinar cosas del entorno, conectar los puntos básicamente, que es de lo que se habla mucho en creatividad y en innovación. Él dice que el proceso creativo se trata de conectar cosas, que puede que no las conectes de inmediato, puede que haya cosas que conectes durante, por ejemplo, una experiencia que tengas hoy, la conectes en 5 años con algo y construyas una historia. De hecho, hace poco, viendo un especial de Stephen King, él contaba que las primeras ideas para construir la historia de It, el libro, surgieron como 5 o 7 años antes de empezarlo a escribir. Entonces, conectó los puntos 5 o 7 años después de vivir la experiencia y empezó a escribir. ¿Sí? Ahí está el tema de conectar los puntos. También hablaba de liderar con el ejemplo, que nadie es mejor que nadie y que todos tenemos valor, todos debemos ser valorados. Él contaba que él cuando hizo, bueno, en sus películas de los años 80, que él era medio tirano, que hasta la gente le tenía miedo, pero que con el tiempo él fue aprendiendo a aplicar un estilo de liderazgo diferente para ser un líder digno de ser admirado, un líder que lidera con el ejemplo. Y también contó una experiencia en Nueva Zelanda donde todos eran iguales, donde la persona que servía las donas o la comida para los actores le podía hablar a él de manera directa sin ningún problema. Pues que esto le parecía admirable porque eso no pasaba en todas partes. También, aquí hay un concepto muy bacano y es que para él cada película es una startup de 120 millones de dólares. Entonces ese proyecto, cada vez que tenía un proyecto en mente, tenía que ir a buscar inversionistas, como en una startup, como en una empresa, en un emprendimiento. Y decía que algo fundamental cuando estaba construyendo precisamente ese caso de negocio, por llamarlo de alguna manera, era que tenía que creer en su equipo. Y que para creer en ese equipo, él entendió que tenía que ser un buen líder y tenía que también entender que estaba a cargo de personas, de un equipo de trabajo, de unos actores, de un estudio. Entonces él, digamos que de cierta manera, se dio cuenta que para que esa startup o ese emprendimiento funcionara, no solamente frente a la historia que le estaba mostrando a los inversionistas, sino que también él tenía que creer y confiar en su equipo de trabajo, y por eso es que él habla de la importancia de dedicarle tiempo a las entrevistas de trabajo. Entonces, algo que recomienda acá es dedicarle tiempo a las entrevistas, evita a las personas con respuestas preparadas y busca personas con buena comunicación y buena química, que esas eran las claves para contratar o para conformar un equipo de trabajo. Ten en cuenta también a la persona a la que le estás vendiendo, por qué le estás vendiendo, y explícaselo en términos de personas, en términos de lo que conoces del background de esa persona, de sus antecedentes. Entonces, por ejemplo, él contaba ahí el caso, creo que esto lo dije ya en otro video, entonces decía que cuando él fue a vender Alien, o cuando se vendió Alien, ya estoy dudando realmente de si James Cameron tuvo algo que ver en Alien, pero cuando se estaba vendiendo Alien se vendía como tiburón en el espacio. Y listo, ahí ya digamos que el tiburón hacía parte de la cultura popular de todo el mundo, y él partía de ese hecho para vender el proyecto de Alien. También dijo algo muy bacano, muy interesante, y es que como grupo somos genios. Entonces decía, ok, ¿cuál es tu coeficiente intelectual? Y el tuyo. ¿Qué pasa si lo sumamos? Somos más inteligentes que Einstein o que otras personas que solitas son unos genios. Entonces, ¿qué pasa si nos juntamos y nos articulamos y generamos sinergias entre todos? También nos contó la importancia de decir, yo no sé la respuesta, si no sé algo, pues simplemente dígalo, no sé, pero devuélvales la pregunta. ¿Qué sabes tú? ¿Qué se te ocurre? Sin miedo al no sé. ¿Bien? También decía que no solo la meta es importante, que escuchar es clave, disfrutar el viaje. Dice que el equipo se desmoraliza si no son escuchados, y si elegiste a alguien, confía y asume el liderazgo.
Si alguien que elegiste porque te pareció que es muy bueno en algo, asume tú las consecuencias también de lo que hace esa persona, porque si lo elegiste es porque te pareció que tenía las características adecuadas, apropiadas para ser parte de tu equipo de trabajo. ¿Listo? Esto fue un poco lo que nos compartió James Cameron en su presentación en el WOWI Remakers 2020 de Colombia. Si se me escapó algo o si dije alguna barbaridad, por ejemplo con lo de Alien, sigo con la duda de si James Cameron tuvo que ver algo con Alien. Creo que sí. Pero si ustedes saben, escríbanlo ahí por favor en la caja de comentarios. Le dan me gusta al video, se suscriben al canal, lo comparten. Yo voy a estar compartiendo todo aquello que se me ocurra. Entonces síganme y nos vemos en un próximo video. Bye.